Ok, bien, entonces vamos a ir buscando. Tenemos acá ya el componente formativo. These are my hobbies. Recuerden que antes de entrar a este componente formativo, todos los contenidos que ustedes están viendo dentro del curso siguen estando disponibles, todos los componentes y todas las evidencias. Si en algún momento lo necesitan, pueden repasar los componentes formativos anteriores para asegurarse, pues, de que recuerden todo lo que han aprendido y también para que al momento de realizar la evidencia no vayan a tener dudas sobre lo que hemos venido viendo hasta el momento en este nivel. Recuerden que las actividades de aprendizaje, como los componentes formativos, no afectan sus calificaciones, por lo cual no es algo en lo que tengamos que preocuparnos. Si es necesario volver a repasar esta parte, no va a pasar nada, no les va a afectar la calificación. Por ahora vamos a ir viendo la parte del componente formativo que se llama These are my hobbies, es el que vamos a tener en esta ocasión. Y en esta parte vamos a tener algunas secciones que vamos a estar viendo para este caso. Eh, en esta ocasión tenemos primeramente lo que es el uso del posesivo. Luego vamos a tener para la segunda sección el uso del presente continuo, los usos de los verbos terminados en ing. Luego tenemos información sobre preposiciones de tiempo, aplicaciones de la palabra when. Luego en la cuarta sección, when things happen, vamos a ver otras expresiones de tiempo además de las preposiciones. Para el quinto vamos a profundizar sobre lo que es el tema de los miembros de la familia. En la sexta sección vamos a ver información sobre pasatiempos y hobbies. Bueno, ya habiendo visto esa explicación, pasamos acá a la primera sección en este caso. Vamos a tener aquí lo que es información sobre los posesivos. Básicamente, los posesivos son las distintas formas en las que podemos indicar pertenencia, quién posee o a quién le pertenece algo, y es lo que vamos a ver en este caso. Están primeramente los adjetivos posesivos, aquellos que sirven para indicar directamente la relación o la pertenencia de algún objeto. Hay varios y vamos a ir viéndolos todos. En este caso vamos a encontrar algunos ejemplos que se pueden aplicar para esa parte. Por ejemplo, acá dice, My new dress is beautiful, el ejemplo que tenemos allí. Dice, mi vestido nuevo es hermoso. Están hablando de un vestido. En este caso, nos están dando tres características. Están diciendo que es nuevo, están diciendo que es bonito, pero también la persona está diciendo que ese vestido es suyo, que le pertenece. Y es lo que vemos en esa parte. Entonces son tres características que se refieren. Recuerden, y aquí repasamos lo que se vio en el nivel anterior, hay dos maneras en las que podemos utilizar estos adjetivos. Una es colocado antes del objeto del que estamos hablando, así como la palabra my y la palabra new están ubicadas delante de dress. O si utilizamos un verbo para dar las características, como en este caso el verbo to be, que aparece is en esa parte, obviamente porque hablamos de un solo objeto, entonces beautiful aparece después de él. Ya dependerá del énfasis que necesitemos hacer, colocaremos las palabras en una o en otra posición y ahorita lo vamos a ver aplicado precisamente a estos posesivos que estamos viendo en esta parte. Acá en esta parte, el segundo ejemplo nos dice, That is her house. Esta es su casa. Esta es la casa de ella. Y es algo que vamos a estar viendo en el énfasis porque en español muchas veces para la palabra su tenemos distintos usos y ahí lo vamos a ver. Pero her en este caso se refiere a una mujer. Tenemos, oh, how old is your son?
¿cuántos años tiene tu hijo o su hijo? Si es un poquito más formal en ese caso, también utilizamos your. Ya saben, en inglés no hay una diferenciación directa entre el tú y el usted, así que ahí podemos tener en cuenta al aplicarlo, pero sí, en ese caso es lo que él se refiere. Oh, Diana is my best friend. Es mi mejor amiga, es lo que refieren allí. Entonces colocan allí la característica de que es su amiga y de que es mejor amiga. Ambas características van antes de la persona a la que se está refiriendo. Oh, he fixed his teeth. Él se arregló. Me imagino que se mandó a arreglar sus dientes. En este caso, his porque son los dientes de él. Oh, I painted my nails. Me pinté las uñas. Bueno, mis uñas. Entonces, es lo que indican en este caso. Creo que en español no solemos decirlo de esa manera, sino como dije primero, me pinté las uñas. Pero en inglés, me pinté mis uñas. Es la forma como en la que lo dicen. Ya hemos visto expresiones similares en las que, bueno, el posesivo es más común, como cuando decíamos I brush my teeth, me cepillo los dientes, mientras que en inglés decimos me cepillo mis dientes. Es como una costumbre en esa parte. Bueno, para el uso de los posesivos tenemos acá un video que ustedes pueden observar cuando ya estén directamente estudiando el componente formativo y de esa manera ustedes pueden ir viendo los ejemplos. Recordando para primera persona utilizamos my para decir que algo es mío. Por ejemplo, my English course, mi curso de inglés. Your, que aplica para segunda persona para decir que algo es, eso es tú, yo, eso es tuyo, bueno, tu objeto, tu persona, etcétera. Ahorita decíamos tu hijo, your son. Tenemos his para decir que algo es de él y tenemos her para decir que algo es de ella. Los dos en español suelen traducir su, pero en inglés tienen usos diferentes. En esta parte, el inglés gana porque tiene una explicación allí más detallada al momento de hablar. No, esta es su casa de quien estará hablando. Si está hablando de un hombre, dice his house. Si está hablando de ella, dice her house. O si está hablando, esta es la casa de usted. That is your house. Entonces, en español solemos confundirlos mucho con el uso de la palabra su, mientras que en inglés está un poco más detallado porque hay más posesivos. Tenemos its cuando algo le pertenece a un objeto, animal o lugar. ¿Ok? Vamos a colocar un par de ejemplos sobre eso que siempre sé que it puede dar un poquito allí como de dolores de cabeza, pero vamos a aplicarlo. Digamos, this is a dog. Este es un perro. That is its bone. Y digo, this is a dog. Oh, este es un perro. That is its bone. Este es su hueso. O sea, el hueso le pertenece al perro. Es lo que queremos especificar en ese caso. Es como aparece indicado ese ejemplo allí. También lo podemos utilizar, como decíamos, con objetos. Digamos, I like Colombia and its people. Colocando un ejemplo, I like Colombia and its people. Me gusta Colombia y su gente. Como es la gente del país, un país es un objeto, una cosa. Entonces utilizamos its en ese caso, ya que Colombia en inglés, al ser un país, no es una persona, no es ni masculino ni femenino. Entonces en ese caso utilizamos its para esa parte. Tenemos our para decir que algo es nuestro. Oh, this is our country. Este es nuestro país, por ejemplo. Bueno, ahí queda. You, ya saben, en plural para hablar de que algo es de ustedes, algo es suyo de ustedes. También utilizamos your, solo por contexto. Miraremos qué es. Y para decir que algo es suyo, pero de ellos o de ellas es their. Qué cosa tan complicada. En español todo es su, para distintas personas y no siempre sabemos cuál es. Pero bueno.
Todos los idiomas tienen esas ventajas o desventajas, puntos más fáciles, más complicados. Es cuestión de acostumbrarse a ellos, ¿no? Para tenerlos en cuenta. Recordar que los posesivos no cambian por masculino, femenino, singular, plural, no tienen esa variación que tenemos en español. Si digo mi tarjeta es blanca, my card. Si digo mis tarjetas son blancas, no digo my card, no, simplemente my cards. No hace falta variar el posesivo. Entonces aquí van a tener algunos ejemplos para esa parte. Recuerden que la pronunciación hay que tenerla muy presente en este caso porque muchos de estos posesivos que estuvimos viendo suenan parecido a algunas conjugaciones del verbo to be. Así como decimos your, que es el posesivo, cuando decimos you are, si lo colocamos en contracción, es your. You're here, por ejemplo, tú estás aquí. Suenan igual, entonces hay que estar muy pendiente. Lo mismo pasa con its, a veces pasa con his, así que hay que ir utilizándolos. Aunque suenen igual, hay que hacer la diferencia en esa parte. Entonces ya saben, recuerden mucha atención al video para que sea más fácil cuando lo estén practicando. Adicional a los adjetivos posesivos, tenemos la parte de los pronombres posesivos. Así como decíamos, decía mi casa, también puedo decir la casa es mía. Es donde vamos a aplicar precisamente los posesivos. Entonces yo puedo decir this is my house o decir this house is mine. Colocar el ejemplo aquí al ladito. Oh, this house is mine. Solo para colocar allí la diferencia. Entonces, yo puedo decir esta es mi casa. Como adjetivo va antes de el objeto. O puedo utilizar el posesivo. Esta casa es mía. This house is mine. Entonces allí aplicamos la diferencia en esa parte. Podemos utilizar mine, que aparece acá. Yours, para decir que algo es tuyo o suyo si es de usted. Tenemos his, para decir que algo es de él, o hers, que algo es de ella. Para posesivo, normalmente no utilizamos its como pronombre posesivo. No es común en realidad utilizarlo en inglés de esa manera. Tenemos ours cuando algo es nuestro, de nosotros. Yours cuando algo es suyo, de ustedes. Y theirs cuando algo es de ellos o de ellas. Entonces allí queda marcado precisamente la indicación de cómo pueden utilizarse los posesivos. Para que lo tengamos más claro, acá van a aparecer las explicaciones sobre cómo se usan. Recuerden, en este caso, primero que nada, igual que los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos no varían por indicar masculino, femenino, singular o plural. No hay diferencia en esa parte. Si yo digo, that computer is mine, esa computadora es mía. Oh, those computers are mine. Esas computadoras son mías o esos computadores son míos. Tenemos ahí ambas opciones. Pero tanto en mío como míos o mía o mías, depende cuál de todos los posesivos utilicen. Igual se escribe mine en inglés, no cambia por masculino, femenino, por singular, plural. No hay que hacerle mayor diferenciación en esa parte. Podemos utilizar, eso sí, el posesivo, el pronombre posesivo para indicar precisamente la pertenencia. Yo digo, oh, is that Johanna's house? ¿Esa es la casa de Johanna? Oh, no, it's mine. No, es la mía. Esa es mía. Bueno, entonces allí con el posesivo podemos indicar precisamente, yo puedo decir, oh, no, it's my house. Sí, es mi casa, pero para no repetir otra vez casa, porque ya se sabe que es obviamente la casa sobre lo que voy a hablar, simplemente indico el posesivo. Oh, it's mine, es mía. Y ya. También puedo utilizar
Preguntas, por ejemplo, como con whose para preguntar de quién. Recuerden las palabras interrogativas que hemos venido viendo. Whose car is this? ¿De quién es este auto? Is it yours? ¿Es tuyo? ¿Sí? Ya habiendo dicho o referido en la pregunta que se está hablando de un carro, sobra además en una pregunta siguiente, pues, no, para evitar repetición, simplemente, is it yours? ¿Es suyo? Y ya de esa manera queda por contexto bastante claro precisamente a qué están hablando. Entonces recuerden que en ese caso podemos variarlo dependiendo del tipo de posesión o pertenencia al que estemos hablando. Allí, por ejemplo, aparece, oh, this bag is my bag, not your bag. Este bolso es mi bolso, no tu bolso. Pero para hacerlo más fácil, si ya queda claro dentro de la frase, podemos cambiar ese adjetivo posesivo por un pronombre posesivo. Oh, this bag is mine, not yours. Este bolso es mío, no tuyo. Ahí aparecen los dos aplicados para evitar repetición en esa parte. Y finalmente, para esta sección podemos utilizar también el reemplazo con un sustantivo, como habíamos dicho. Podemos indicar la pertenencia utilizando el verbo to be. Si quiero enfatizar otra vez el objeto, puedo decir, por ejemplo, this is my bag. Este es mi bolso. Si ya se ha dicho dentro de la frase cuál es el bolso, puedo decir, oh, it's mine, es mío. Pero si quiero enfatizar que estoy hablando del bolso, puedo utilizar the bag is mine, el bolso es mío. Y de esa manera se puede utilizar para indicar la pertenencia. Igual aquí van a aparecer algunos ejemplos donde ustedes pueden comparar esos dos tipos de posesivos, como para tener en cuenta. Muy pendiente, aquí también tienen la explicación, como habíamos comentado hace un momento, que en español hay muchos su para esa parte, así que pendientes a las distintas explicaciones que hemos dado. Y también se puede utilizar algunos posesivos después que viene la expresión of. Por ejemplo, Susan is one of my friends. Susan es una de mis amigas. Oh, Susan is a friend of mine. Susan es una amiga mía. ¿Ok? De esa manera, pues repetimos la expresión para indicar, pero sí podemos utilizar friend of mine, friend of his, friend of hers, para decir es un amigo mío, un amigo de él, un amigo de ella, según cómo aplique el posesivo en ese caso. Bueno, la otra forma que tenemos para indicar posesión es acerca del genitivo. En español no hacemos mucho el genitivo, sino que indicamos simplemente cuando algo es de alguien en ese caso. Es lo que reemplaza en esa parte. En español no le tenemos una traducción directa como tal, aparte de esa, indicar el de, pero aunque en inglés podemos utilizar muchas veces el de para decir que algo es de alguien o de algo con la preposición of, digamos, para hacer el equivalente al de, en realidad en inglés, cuando vayamos a hablar especialmente de personas, es muy común que utilicemos el genitivo para esa parte. Así que en este caso tenemos aquí un ejemplo. Oh, last night we went to Anna's house. Fuimos a la casa de Ana. Entonces, en ese caso, con el apóstrofe y la S que aparecen ahí al final, apóstrofe es esa comita, como decimos aquí, que va después de la palabra principal, Anna's house. Ya con eso indicamos que es la casa de Ana. Es la pertenencia que se indica en ese caso. Aquí van a encontrar las distintas formas en las que se pueden escribir. Normalmente, para indicar la pertenencia, utilizamos el apóstrofe y la S. Oh, this is Hector's briefcase. Este es el maletín, es de Héctor. Entonces a Héctor le agregamos ese apóstrofe y S para indicar que el maletín es de él, para tener en cuenta allí en esa parte. Esto aplica para todos los singulares. Usualmente cuando es plural, como los plurales ya terminan en S,
No se suele agregar nada, sino solo el apóstrofe para ese caso. Oh, those are our father's briefcases. Como ya fathers, tienen en ese caso la S, porque esos son los maletines de nuestros padres. Entonces todos tienen cada uno su maletín o algo, es el ejemplo. Colocamos el apóstrofe en ese punto. Bien, los otros plurales que no terminan en S que hemos visto por allí, no requieren en ese caso cambiar nada. Simplemente colocamos el apóstrofe y la S para indicar allí la posesión o pertenencia en este caso. Los nombres propios que terminan en S, a veces se les coloca, a veces no. Recomendación, pues para ese caso, la que ustedes consideren que queda mejor, no pasa nada porque ambos son bastante utilizados. Cuando hablamos de más de una persona, hay que tener en cuenta si estamos hablando precisamente de la posesión que tiene una persona solamente o que la posesión es de varias personas. Por ejemplo, James and Gloria's apartment is big. El apartamento de James y Gloria es grande. En este caso es un apartamento, le pertenece tanto a James como a Gloria. Entonces le coloco James and Gloria's y al final coloco el posesivo para indicar que es de ambos. Pero en el segundo ejemplo que tenemos abajo acá, James and Gloria's apartments are big. En este caso son los apartamentos de James y de Gloria, es decir, uno le pertenece a James y el otro le pertenece a Gloria, o si hay varios, pues supongo que algunos serán del uno y otros de la otra, dependiendo de cómo vaya el caso. Entonces, hay que tener allí presentes esa diferencia para indicar las posesiones en esa parte. Se puede colocar dentro de frases, dar expresiones. Por ejemplo, una expresión muy común cuando hablamos de empleo, si la persona va a renunciar, se utiliza en inglés 2 weeks notice, un aviso de 2 semanas. Es decir, pues la persona pasa una carta donde indica que en 2 semanas va a terminar de trabajar en el lugar. Entonces colocan, como es un aviso de 2 semanas, 2 weeks, colocan el apóstrofe para indicar que el aviso es precisamente de 2 semanas. Bien, recordar que normalmente después de esta parte podemos ubicar el apóstrofe con los posesivos para indicar precisamente a la referencia de algo que es de alguien y ya es sabido. Oh, my boat is faster than Oscar's. Mi barco o mi bote, como quieran decir, es más rápido que el de Oscar. Entonces, para no repetir, my boat is faster than Oscar's boat. Ya se sobreentiende que estoy hablando de un bote. Simplemente coloco el posesivo para indicar que es el de él. No, mi barco es más rápido que el de él. No voy a decir mi barco es más rápido que el barco de él, es más largo. Lo mismo hacemos en español, recortamos, solo que en inglés se hace con este posesivo. Bueno, ya habiendo visto esa parte, vamos a tener acá una actividad didáctica que vamos a estar siguiendo, en la cual nos va a aparecer precisamente algunas preguntas de opción múltiple. Para este caso, vamos a tener algunas palabras de posesivos, vamos a completar las frases seleccionando en esa parte cuál es el posesivo correcto. Recuerden mirar si estamos hablando de un adjetivo posesivo que va antes del objeto o de pronto un pronombre posesivo que va después, dependiendo del caso. Seleccionar la palabra correcta y le damos a enviar. Si de pronto hay muchas dudas al terminar la actividad didáctica, no se les olvide volver acá al componente formativo y repasar para que sea mucho más fácil para ustedes. Bien, para la segunda sección tenemos lo que es el uso del presente continuo. Cuando hablamos de presente continuo nos referimos a una acción continua, es decir, está ocurriendo precisamente lo equivalente al español cuando decimos que algo está pasando en ese mismo momento. Aquí lo vamos a tener con un video que va explicando precisamente algunos ejemplos de frase. Por ejemplo, I'm washing the dishes and my sister is doing her homework. Estoy lavando los platos y mi hermana está haciendo sus tareas. Entonces allí aparecen ambas cosas.
Las dos, una está lavando los platos, otra está haciendo las tareas, significa que desde antes de que la frase sea pronunciada, ya estaban haciendo eso. Durante el tiempo que se está diciendo la frase, lo están haciendo y significa que al terminar de decir la frase lo seguirán haciendo. No es que ya van a terminar ni nada de eso. ¿Ok? Lo mismo acá preguntan, oh, are you eating ice cream? ¿Estás comiendo helado? Es para preguntar si en ese momento está haciendo la acción o no. Entonces aquí van a aparecer algunos ejemplos que ustedes pueden seguir. Por ejemplo, I'm studying English at the Sena. Estoy estudiando inglés en el SENA. Es algo que están haciendo, por cierto, en esta sesión. Precisamente ahí aparece explicado. Significa que al momento de hablar, ya ustedes están inscritos en el curso desde antes de empezar esta explicación o desde antes de decir esa frase y lo van a seguir estando por un tiempo más. No es que ya se va a acabar, no es que apenas van a empezar ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido es muy similar al español cuando hablamos de que estoy haciendo algo. También lo podemos utilizar, en ese caso, con algunos planes a futuro, dependiendo de cómo lo vayamos a decir. Por ejemplo, oh, this store is having a sale next week. Esta tienda va a tener descuento la próxima semana. Is having a sale. Está teniendo una oferta para la próxima semana. Es decir, ya se está preparando para tener un tiempo en el que vamos a tener esto. Pues bien, también se puede utilizar cuando hablamos en general, cuando hay acciones en las que vamos a tener que hacer la acción. No se está haciendo en el momento, pero sí estamos hablando de qué va a pasar cuando se esté haciendo. Oh, you have to pay attention when you are studying. Tienes que prestar atención cuando estés estudiando o cuando estás estudiando. En esa parte, pues en ambos casos, tanto en español como en inglés, utilizamos tiempos continuos, aunque la persona no lo está haciendo ahora mismo, le estamos diciendo cuando lo estés haciendo, presta atención. Es como la explicación que se da en esa parte. También se puede utilizar cuando hay acciones de frecuencia, lo cual hace que sea precisamente algo continuo. Oh, he is constantly complaining about the same thing. Él está constantemente quejándose sobre lo mismo. Bueno, es una acción continua, la hace todo el tiempo. Entonces, como para tener allí una idea, aunque sí les recomiendo, ustedes pueden observar los videos directamente para que sea mucho más fácil entender esa parte. Cuando hablamos de esos tiempos continuos, que en español son las terminaciones como ando, endo, estoy comiendo, estoy cenando, esas terminaciones en inglés son equivalentes a la terminación de los verbos en ing o ing, como se diría en inglés. Aquí van a aparecer explicados, como siempre, hay algunas normas de escritura que tenemos que tener en cuenta. Igual ya las hemos aplicado a otros temas. Si el verbo termina en esa E desaparece. Ya esto lo habíamos visto de manera similar con otros ejemplos, pero a tener en cuenta. Entonces, la E final, ustedes saben que normalmente en inglés no se pronuncia, por lo cual, bueno, no se escribiría en esos casos. Si termina en esta combinación IE, entonces allí la I se convierte en Y, pasa de I latina a Y para agregar la terminación ing. Los verbos más cortos que normalmente hacen pausa en la pronunciación hacen que la consonante se escriba doble. Por ejemplo, run, running, put, putting, stop, stopping. Ahí normalmente hay que hacer como la pausita entre una consonante y otra, por lo cual se suele escribir doble. Ya otras consonantes que de pronto no hacen esa pausa, se escriben sin necesidad de duplicarla. Oh, follow, following. Se dice como fuera una sola, no hay ningún sonido que lo frene en esa parte. También cuando terminan en consonante, pero el acento no está al final de la palabra, se suele escribir con una sola consonante sin problemas. Por ejemplo, listen, listening. Ahí suena, no suena listening, listening, no, nada de eso. Entonces, no va a haber ningún problema para la explicación en este caso. Entonces, ya ahí vamos teniendo una idea precisamente de cómo se puede realizar. Entonces,
Para ciertos verbos, eso sí, cuando terminan con consonante, vocal y consonante que tienen esa combinación, es más común que sí se dé porque suelen llevar ese acento al final. Admit, admitting, por ejemplo. Pero si terminan en una L, por ejemplo, como consonante, tenemos que ver que normalmente en inglés americano no se suele duplicar la L. Hay excepciones, como en controlling, que lo tenemos allí, porque tenemos el acento más al final. Miren que en este caso, de los tres ejemplos que nos dan, equal, travel, control, la única que tiene la L o la última sílaba, perdón, con el acento es control. Es la única que lleva el acento al final, las otras la llevan al principio. Travel, equal. No decimos equal o travel. Entonces, suele haber diferencias en cómo se pronuncian. Esto para cuando se les olvide que algunos llevan doble consonante, tratar de hacerlo de esa manera. Mirar si es un acento más fuerte que va al final del verbo. Para la estructura, pues es similar a lo que hemos venido viendo. Las frases en presente continuo llevan el orden de sujeto, verbo y complemento que ya nosotros conocemos. Solo que ya ustedes saben que en este caso para el verbo vamos a llevar el verbo to be, así como en español hacemos el estar y el verbo principal va a llevar la terminación ing, igual que el ando, endo que tenemos en español. Por ejemplo, I'm drinking water, estoy tomando agua y en vez de I'm podemos reemplazar por you are, he is, she is, dependiendo de lo que vayamos a utilizar en el caso. Recuerden también que como vimos ya el verbo to be, podemos utilizar las contracciones que aplican para ese caso. Como el verbo to be es el auxiliar en esta parte, simplemente bastará con agregarle la palabra not para decir que la frase es negativa. I am not drinking water. No estoy tomando agua. Y la interrogativa, nuevamente y similar a lo que vimos en el nivel anterior, como estamos hablando del verbo to be, pues irá al principio de la frase para indicar la pregunta. Am I drinking water? ¿Estoy tomando agua? Bueno, si la persona no sabe que está tomando agua, está complicado eso, pero es solo un ejemplo. Bien. Esto sí, acá en esta parte lo que son los stative verbs es algo como para tener en cuenta a medida que vayan practicando. Cuando vamos a indicar el estado o condición de una cosa con verbos, algunos de estos verbos aplican a esto que voy a explicar todo el tiempo, otros lo hacen a veces precisamente dependiendo de si están siendo utilizados de esa manera o no. Básicamente estos verbos que aparecen aquí no suelen utilizar el presente continuo. Por ejemplo, el verbo agree, que es en español estar de acuerdo. Uno dice, oh, I agree, estoy de acuerdo contigo. I agree with you, por ejemplo. Uno no dice, I am agreeing with you. Así como en español, uno no diría, estoy estando de acuerdo contigo. No, 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 no. Yo estoy de acuerdo contigo. Solemos tener ciertas opciones en las que no lo utilizamos. Look, por ejemplo, cuando habla de apariencia. Oh, she looks good. Ella se ve bien. She's looking good. Ella se está viendo bien. Como que no suena tan lógico ni en español ni en inglés. Así que son verbos que podemos saber que no van a aplicar normalmente al presente continuo, a menos que estemos especificando de que se está haciendo algo en ese momento, pero si hablamos es de cómo se ven las cosas, no se utilizan de esa forma. Recuerden, para mirar algunos otros verbos, significados, pronunciaciones, acá tenemos algunas recomendaciones como Lingui y Word Reference a los que pueden ir en línea para buscar palabras y mirar su contexto de acuerdo a cómo lo vayan necesitando. Entonces, para esta parte, como ya hemos visto precisamente el uso de estos verbos, vamos a tener acá algunos ejemplos precisamente con lo que son este tipo de verbos. Recuerden entonces seguir, digamos que no hay que aprenderlos todos de momento, pero sí recordar
más o menos seguirle la lógica a lo que vemos en español, vamos a tener algunos verbos que definitivamente sí o sí se van a utilizar sin el presente continuo o difícilmente los vamos a ver utilizados de esa manera. Igual hay una actividad didáctica con la que podemos practicar eso, que aparece acá al final, en la cual vamos a tener algunas frases. Debemos recordar de lo que hemos visto sobre el presente continuo, mirar si estas frases están correctas o no, de acuerdo a su uso. Seleccionamos la opción adecuada y le damos clic abajo a enviar cuando ya la tengamos clara y digamos, hace cuál es la respuesta. Si alguna no le sale bien, recuerden, como siempre, echarle un repaso a lo que hemos venido viendo. Vamos a pasar a la otra sección que es la del uso de las preposiciones de tiempo y la aplicación precisamente de la palabra when. Hay muchas preposiciones que podemos utilizar para hablar de cosas de tiempo. Hay algunas que suelen dar un poquito de dificultad, que son at, on e in, que muchas veces se suelen confundir al traducir, así que miremos precisamente cómo se usan. At es de las tres la más específica, ya que at se suele utilizar con horas. Entonces, si yo digo, oh, the class is at 9 a.m., la clase es a las 9 de la mañana, como estoy dando la hora, en ese caso es at 9 a.m. Lo podemos utilizar con ciertas festividades que no llevan la palabra day, como at Christmas, en Navidad, por ejemplo. ¿Ok? Ya si digo on Christmas Day para decir en el día de Navidad, para especificar ese día que es 25 de diciembre, pues ya sí utilizaría on. Momentos concretos del día, por ejemplo, at lunchtime, a la hora del almuerzo. No necesariamente dura una hora, pero sí tiene un tiempo, como decimos, una hora específica. Así no dura una hora, solemos decir eso. No, esta es la hora de almuerzo. Esta es hora de almuerzo y dura 2 horas. Bueno, eso en Colombia, ¿no? En otros países no dura tanto. La única excepción que hay que tener en cuenta como para esta parte es que solemos decir at night, en la noche. Cuando es tarde en la noche, y night siempre va a ir con at, no lleva otra preposición. Utilizamos on, por ejemplo, cuando vayamos a hablar de días de la semana, todo lo que tiene que ver con días. Oh, on Wednesday, en el miércoles. ¿Ok? Oh, this class is on Friday. Esta clase es el viernes. Entonces, bueno, allí queda específicamente, ya que es el día que nos vemos. También con fechas o días especiales que utilizamos con la palabra day, incluyendo birthday. Oh, my birthday is on September 30th. Mi cumpleaños es el 30 de septiembre. Bueno, allí queda el ejemplo para esa parte. O digo, como decía ahorita, on Christmas Day, en el día de Navidad. Entonces, como estoy hablando específicamente de ese día, no de toda la temporada de Navidad, utilizo on. Y con fechas, obviamente, como las fechas son días en específico, todo lo que tenga que ver con días suele utilizarse con on en este caso. Entonces digo on May 1st, en el 1 de mayo. Bueno, allí se utiliza esa parte. Para todos los demás casos de tiempo que vayamos a indicar, digamos semanas, años, momentos del día, décadas, siglos, etcétera, todo eso va a utilizar in. Por ejemplo, oh, I will study English in 5 weeks. Voy a estudiar inglés dentro de 5 semanas. Bueno, ya sabrán en ese caso cómo se hace. Por cierto, al final de la sesión les estaré compartiendo información precisamente acerca de los cursos que vamos a seguir realizando acá en el SENA. Voy a utilizarlo también para los meses, in May, por ejemplo, en mayo, o para momentos del día. Digo, por ejemplo, in the morning, en la mañana. Bueno, es una opción para ese caso. Lo podemos tener allí muy presente. Bien, ya que hemos explicado en esta parte, allí tenemos algunas recomendaciones para no confundirnos con estas preposiciones. Miremos el ejemplo. Oh, Independence Day in Colombia is in July.
El Día de la Independencia de Colombia es en julio. Bueno, tenemos uno en agosto, pero es solo un ejemplo. Independence Day in Colombia is on July 20th. Es el 20 de julio. La primera solo indica el mes, la segunda indica qué día es específicamente, entonces por eso la primera va con in en general, pero la segunda debe llevar on porque está hablando del día en específico. No es necesario agregarle preposiciones de tiempo a otras expresiones de tiempo. Si yo digo, por ejemplo, eso fue esta mañana, fue en la mañana de hoy. Entonces digo, this was this morning. No tengo que decir, this was in this morning o on this morning. No, no hace falta. Así que ahí no hay que combinarlo tanto. En el caso de weekend, que es el fin de semana, en inglés británico dicen at the weekend, en inglés americano dicen on the weekend. La verdad, sí, a veces se siente como si fuera un solo momento, un solo día, el fin de semana, pero bueno, no dura mucho. Y tener en cuenta, eso sí, del vocabulario que vamos a ver, que los días de la semana, los meses del año, se suelen escribir con mayúscula, así no vayan al principio de la frase. Es algo que es importante que tengan en consideración. Vamos a tener allí muy presente esa parte para que, pues, obviamente, ya vayamos mejorando el vocabulario. Acá tenemos otras preposiciones de tiempo que podrían aplicarse. Tenemos, por ejemplo, before y after para decir antes y después de algo. Tenemos until, a veces lo colocan en lenguaje informal como till para indicar hasta qué momento se hace algo. Oh, the dentist is not available until August. El dentista no está disponible hasta agosto. Y lo opuesto es since para decir desde. Oh, we are friends since we met 2 years ago. Somos amigos desde que nos conocimos hace 2 años. Entonces allí dice since we met, desde que se conocieron, desde ese momento. During se refiere precisamente al tiempo que pasa algo durante ese tiempo. For se va a referir cuando hablamos de tiempo a la duración. Oh, I'm going to the gym for 2 hours. Voy al gimnasio por 2 horas. Esa es la referencia que tiene allí para indicar la duración. Podemos utilizar from y to para decir desde qué momento a qué momento se hace algo. Oh, Julia works from 6 a.m. to 4 p.m. De las 6 a las 4. Entonces ahí utilizamos from y to para indicar esos límites. Si es algo no tan preciso, podemos utilizar by. Oh, Linda promised to be back by 2 o'clock. Ella prometió volver como a las 2. Aunque by normalmente se refiere a que no va a ser después, usualmente esperamos que sea antes o directamente en ese momento. Pero no es tan preciso, puede ser una aproximación, de pronto regresa antes. Up to para decir hasta, cuando hablamos de este momento. También podemos utilizar between, que ya lo vimos con lugares, para decir entre un momento y otro. Oh, I lived in Barranquilla between 2000 and 2008. Fueron 8 años durante los cuales vivió entre un momento y el otro. O within para decir a futuro es dentro de tantos días. You will receive the notification within 5 business days. Recibirá la notificación en 5 días o dentro de 5 días, como lo quieran decir en español. Profe, el from se utiliza de dos maneras. El from, Utilizar de dos maneras. Pues que digamos, hay un from colombiano, entonces se puede utilizar para ah, indicar, o claro, como en qué en caso ese caso, sí, en ese caso es lugar. Y de hecho, from y to, así combinados, también se pueden utilizar de lugar. Por ejemplo, I travel from Bogotá to Barranquilla. Viajo de Bogotá a Barranquilla. Sí, también se puede mm, aplicar para el lugar. Pero acá el ejemplo es específicamente con tiempo. Lo puedo utilizar para sí. decir desde qué momento, así como digo desde dónde voy hacia dónde voy, también puedo utilizarlo para decir desde qué momento empiezo a hacer algo o hasta qué momento lo hago. Para esos casos utilizo from y to. ¿Ok? Dice señor, que no sabía que también era para tiempo.
Bueno, ahí vamos aprendiendo nuevas cosas. Y de hecho, cuando sean cartas, postales, tarjetas, y quieren decir quién la manda y a quién se la manda, también pueden colocar from y to para decir de y a. Para decir de mi parte a tu parte, de mí para ti, te mando la carta. Bueno, that is from me to you. Así como para tener allí algunos ejemplos que puedan servirles en ese caso. Pero sí, no está de más, obviamente, hacer la consulta en ese caso. Pues bien, acá en la última sección, si es para que ustedes lo practiquen un poco, aparece lo que son los usos de la palabra when, cuando lo colocamos para hablar de preguntas, para decir cuándo ocurre algo. ¿Ok? Podemos hacer preguntas de tiempo en ese caso. También podemos utilizarla como afirmativa, así como en español. No solamente aplica a pregunta. Oh, when I was a little girl. Cuando era una niña. Bueno, allí aparece explicada precisamente en qué momento fue en ese caso. No es una pregunta, pero igual en español también podemos utilizar el cuando al inicio de una frase para hablar de un tiempo pasado. O, si es necesario, también a futuro, lo mismo que hacemos en español. Oh, Sarah will be at the office when David gets home. Ella va a estar en la oficina cuando él llegue a casa. Podemos utilizarlo como adverbio. Igual lo hacemos en español, no es nada diferente a lo que hacemos. Oh, when are they supposed to go to the doctor? ¿Cuándo se supone que ellos van al doctor? Entonces ahí utilizamos el cuándo para indicar la condición en ese caso. También lo podemos señalar, obviamente, con cosas generales. Oh, food tastes better when it's hot. La comida sabe mejor cuando está caliente. Bueno, no toda, pero es un ejemplo para hablar precisamente de cuando ocurre de esa manera. O también lo puedo utilizar en la indicación de dos acciones precisamente simultáneas. Oh, when I drive my car, I always wear the seat belt. Cuando visto el cinturón de seguridad, cuando manejo mi carro. Entonces, en ese caso indicamos que las dos cosas se hacen una como condición de la otra. Sí, si no está pues conduciendo el auto, ¿para qué se pone el cinturón de seguridad? Entonces, es el ejemplo que se da allí. Y de esta sección también tenemos una actividad didáctica que podemos repasar, en la cual vamos a tener algunas preguntas de opción múltiple. Recuerden repasar muy bien estas expresiones que vimos para asegurarse de que seleccionemos siempre la correcta. Bueno, vamos a avanzar un poquito, vamos a asegurarnos de ir cubriendo la opción. Tenemos acá otras expresiones de tiempo. Ya en este caso, mirando la parte de vocabulario, como los días de la semana, todos terminan en day en inglés, es para que ustedes lo repasen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. En español son un poquito más prácticos en el origen, pero recuerden que el inglés es un idioma que tiene múltiples orígenes de palabras, por eso algunas se parecen, otras no tanto. Podemos utilizar weekdays para los días de semana o weekends para los fines de semana. También las noches de entre semana se puede decir weeknights. Ahí como para agregar un poquito más a la parte del vocabulario que podamos especificar. En cuanto a las fechas, tengan en cuenta algo que vamos a decir y es que normalmente en inglés se suele dar, en inglés americano se suele dar primero el mes y luego el día. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, el 17 de marzo, digo on March 17. ¿Ok? Porque es común dar primero el mes y luego el día. Mientras, y eso también aplica para las fechas, cuando las vean escritas en números, si viene de Estados Unidos, va a aparecer primero el mes y luego el día, mientras que nosotros en Colombia, igual que se aplica en Gran Bretaña y en la mayoría de países del mundo, colocamos día, mes y año. Ellos colocan mes, día y año. Entonces, nosotros colocamos día y mes, lo hacemos simplemente de otra manera. Ya obviamente pues será contexto indicar cuál es más lógico. En cuanto a los meses, si son más parecidos en vocabulario a lo del español, diría que más que nada recordar January, que es enero, July, que es julio, la pronunciación.
pues hay que hacerlo un poquito ahí más suave. Y August, que es agosto. Pero la mayoría de meses son muy similares a lo que hacemos acá. Recuerden lo que decíamos, día de la semana y los meses siempre se escriben en mayúscula inicial. Es una característica que tiene el inglés. Simplemente recordarla al momento de utilizar este vocabulario. Acá también van a tener algunas expresiones de tiempo que pueden utilizar, por ejemplo, at the moment, para decir que algo es en este momento. Right now también, ahora mismo. Now, que es ahora, pues obviamente. Tomorrow y the day after tomorrow para decir mañana y pasado mañana. Así como para hablar a futuro. Podemos utilizar también expresiones con next para decir el próximo. Next year, el próximo año. Next month, el próximo mes. Next week, la próxima semana. O in a few minutes para decir en dentro de unos minutos. Estas les pueden ayudar como a complementar. Si recuerden, siempre aparecen las expresiones junto con este iconito de parlante para que vayan escuchando cómo se dicen y que de esa manera pues les quede a ustedes más fácil al momento de utilizarlas. No está de más pues ir repasando el vocabulario y similar al anterior pues obviamente la actividad didáctica está enfocada en que ustedes puedan practicar este vocabulario, solo que esta vez lo vamos a tener con lo que es la parte de la escucha. Aquí arribita les aparece el parlantico para que coloquen precisamente la parte de audio y según lo que escuchan, traten de ver cuál palabra de vocabulario se acaba de aplicar en esa parte. La escriben y luego le dan a verificar para que sea pues para ustedes más sencillo. Bueno, ya con eso indicado allí, pasamos a ver un poquito más porque ya estas secciones son más que nada para que ustedes lo repasen. Lo que es la parte de la familia lo vimos el nivel anterior también. Recordamos ahí un poquito, teníamos mother y father para decir madre y padre. Tenemos sister y brother, que son hermana y hermano. Aquí aparece, en ese caso, tenemos daughter y son, la hija y el hijo, que son las palabras que vamos a utilizar más, por eso las marqué aquí primero. Si vamos a hablar de abuelos o de nietos, allí podemos utilizar las expresiones con grand. Grandmother es la abuela, grandfather el abuelo, y pueden utilizar también granddaughter y grandson para nieto y nieta. El solo hecho de agregar grand inmediatamente hace que ya no hablemos de padres e hijos, sino de abuelos y nietos. Utilizamos sister y brother, bueno, ya lo habíamos hablado, aunt y uncle, la tía y el tío. Niece y nephew serían la sobrina y el sobrino. Cousin es la única palabra de todo este vocabulario que es igual para hombres y mujeres, es primo o prima. Y tenemos también wife y husband, que es la esposa y el esposo. A estas palabras de base le podemos agregar la terminación in-law para hablar de la familia política, es decir, la familia de la pareja, la que se adquiere por matrimonio. El padre y la madre de la pareja pasan a ser nuestro father-in-law y nuestra mother-in-law. Asimismo, el yerno y la nuera pasan a ser el son-in-law y la daughter-in-law. Y los hermanos y hermanas de la pareja pasan a ser nuestro brother-in-law y nuestra sister-in-law, nuestro cuñado y cuñada. Algunas palabritas que podemos utilizar en plural, pueden utilizar parents para referirse a los papás, padre y madre. Puede ser cualquiera de los dos. I need your parents to come. Puede ser que esté, diga, para que venga el papá o para que venga la mamá. Eso es más como en el colegio que le piden a uno el acudiente. Bueno, puede ser cualquiera de los dos. Y casi como se utiliza parents, también hay grandparents para los abuelos. Tenemos children. Children significa niños, pero también se puede utilizar en el contexto de la familia para hablar de hijos e hijas. Usted puede tener 90 y sus hijos 70 y dice, these are my children. No va a haber problema. Cousins, pues es el plural de primos, primos y primas, no pasa nada. Brothers, cuando son hermanos, si son solo hombres. Sisters, cuando son mujeres. Y siblings, cuando son tanto hermanos como hermanas. Si usted tiene dos hermanos y una hermana, no puede decir I have three brothers, porque serían solo varones.
Pero si son tanto hermanas como hermanos, tiene que decir I have three siblings. Es la palabra que necesitarán en ese caso. Bien, de este vocabulario de la familia lo vi así por encimita porque sé que ya lo habíamos manejado antes, igual lo van a practicar cuando estén allí. Les recomiendo mucho esta actividad didáctica porque los pone un poquito allí a pensar precisamente lo que hemos venido viendo sobre posesivos para indicar relación y sobre el vocabulario de la familia. Vamos a tener una frase que debemos completar con el miembro de la familia que corresponda. Por ejemplo, my sister's son is my. Entonces allí dice el hijo de mi hermana. Mire que ahí utilizamos el posesivo en esta parte. El hijo de mi hermana es mi. Y bueno, mirar cuál aplica más a ese caso. Muy atentos, por favor. Y bueno, la última parte ya es para que ustedes precisamente repasen, agreguen un poquito de vocabulario a lo que ustedes necesitan y es sobre pasatiempos, hobbies, como lo decimos en inglés, actividades de tiempo libre. Podemos utilizar Watch TV para ver televisión, que muchas veces lo hacemos con aplicaciones. Pueden utilizar Watch Netflix para ese caso. Por poner un ejemplo. Podemos utilizar Go Out with Friends, salir con amigos. Play video games si juegan juegos de video o play tennis si es un deporte, jugar tenis, por ejemplo, puede aplicar. También play soccer o fútbol. Recuerden que en el caso de los países como Estados Unidos y tienen esa influencia, al fútbol le dicen soccer, así que o para tener presente ese vocabulario. Read, que es leer. Listen to music, escuchar música. Recuerden que listen siempre lleva el to después del verbo. Van inseparables. Surf the Internet, navegar en Internet. Hoy en día lo hacemos mucho en redes sociales y demás. Go shopping para ir de compras. Go to the cinema o go to the movies es más común ir a cine. Do yoga. Cycling también cuando lo hacemos como hobby puede ser. Hiking para ir a caminata o senderismo. Exercise, por supuesto. Cook para cocinar. Dance, que es el de bailar. Take photos. Hoy en día no sé si todo el mundo tiene cámara, pero la del celular basta. A algunos les gusta salir, tomar fotos cuando se puede y el peligro no lo afecta. O draw, que es dibujar. Text, mandar textos. En el caso de lo que son los países de habla inglesa, es muy común que se envíen mensajes de texto. Nosotros somos más de aplicaciones, pero aplicaría lo mismo, ¿no? I'm texting, estoy mandando mensajes. Sing, que es cantar, o para tener algunos allí en ese caso. Aquí van a encontrar algunos ejemplos, recordando en ese caso algunas de las cosas que tenemos allí. Recuerden, cuando vayan a hablar de acciones, en este caso, si las van a utilizar para decir qué les gusta hacer, normalmente van a ir terminando con ing. Oh, my favorite hobby is doing yoga. Mi hobby favorito es hacer yoga. En español lo hacemos con la forma básica del verbo, a hacer, mientras que en inglés va con ing. Doing. My favorite activities are singing, taking photos, and texting. Todas las actividades que se mencionen, me gusta hacer eso o algo, van a ir con ing al final. ¿Ok? Y para repasar este vocabulario también nos vamos a encontrar con una actividad didáctica, solo que en este caso no es de opción múltiple, sino que vamos a escuchar un audio y vamos a tratar de ver de acuerdo al audio que suena cuál será el deporte o la actividad de tiempo libre que corresponde más para ese caso. Entonces, según la que consideremos que va, la vamos a tomar, la arrastramos con el mouse y la llevamos hacia el punto donde consideramos que corresponde. Y al final le damos a verificar para mirar si lo hicimos correctamente. Bueno, eso en cuanto a lo que es el componente formativo. Sé que ya hemos pasado unos minuticos por encima de lo que teníamos esperado. Igual les voy a explicar ya en esta parte lo que es la última de las evidencias que tenemos para realizar, para que ustedes tengan pues más idea en esa parte. Para este caso tenemos lo que es la última de las evidencias que son para este nivel. Vamos a tener acá
una presentación sobre el miembro de la familia. Ustedes simplemente lo que deben hacer, pueden grabarlo en video. Si no tienen para grabar en video, pueden mandar el audio. Lo importante es que su expresión oral esté allí. Van a entrar al enlace, le dan a agregar entrega para que puedan compartir precisamente esta parte. Si lo hacen grabado en línea o mandan un video, lo suben a YouTube, por ejemplo, pueden escribir aquí el enlace, lo pegan allí. Recuerden que sea un enlace público. O si es un archivo, pueden ir aquí abajo a la opción y aquí pueden mandar un archivo cuando lo necesiten y le dan a guardar cambios para que quede enviado. Algunas personas no esperan a que el archivo quede adjunto o no le dan a guardar y eso a veces afecta porque no se envía la participación. Así que muy pendientes. ¿Qué van a hacer en este caso? Pues bueno, ya que hemos visto cosas sobre la familia, vamos a indicar de un miembro de la familia, quién es, qué hace, qué actividades le gusta hacer en su tiempo libre, aplicando todo el vocabulario. Si tienen dudas al respecto, recuerden mirar en la guía de aprendizaje, les va a aparecer una explicación al respecto de esa parte. También para este caso vamos a tener un foro en el cual ustedes se pueden presentar, es un foro calificable y entre los dos hacen, entre el video y el foro, la última de las tres notas del curso. Recuerden, como veníamos viendo y aprovecho para explicarlo del cronograma, tenemos unas evidencias que son calificables, las cuales ustedes deben realizar. Eh, como ya estamos pues a unos días de terminar precisamente este nivel, recuerden que las actividades, así como se especifica acá en el cronograma, van a estar disponibles hasta el día 2 de octubre, que es viernes. Si por algún motivo necesitan en ese fin de semana enviar algo, me pueden avisar. Yo estoy pendiente, les puedo habilitar alguna de las evidencias para que envíen las cosas, pero normalmente ya hasta esas fechas que van a estar disponibles. Para el día 6, que es martes, es donde vamos a terminar. Allí van a estar ya haciéndose el cierre, vamos a estar empezando el proceso de certificación de quienes aprueben, así que muy pendientes a esa parte. Igual les estaré enviando un correo con información para que ustedes se registren en los próximos cursos que vamos a tener y que de esta manera vayan siguiendo su proceso de aprendizaje. Si por algún motivo no alcanzan a terminar el curso, igual también les estaré mandando información acerca de cómo se pueden volver a inscribir a este nivel. Así que muy pendientes a lo que es la parte de cierre de curso, recordando, como decíamos, recuerden realizar las evidencias que aparecen en la sección acá de actividad de aprendizaje, las tres actividades que tenemos del curso. Esa es la participación que hará que ustedes aprueben. Y en la sección de calificaciones van a tener siempre la nota y allí van a tener también los comentarios de sus participaciones. Recuerden entrar a esta opción para mirar si lo hicieron bien o no. Allí va a aparecer indicado y también qué sugerencias se puede tener para ese caso.